Buenos días, buen día, amable televidente que está frente al televisor esperando que nosotros les informemos. Muchas gracias por esa deferencia. Manuel Jiménez, un servidor, Gregory Caimares, hasta las 9. Buenos días, Manuel. Buenos días, amigos televidentes. Buenos días, Gregory Caimares. Sí, aquí ya hoy es jueves. Avanzamos ya hacia el final de la semana. Así es que, Hoy es jueves. Si sí, tiene algo pendiente, hoy es sí, jueves. ¿usted recuerda a Radio Guarachita? Radio Guarachita. Sí, hoy es jueves. Dirán los jovenzuelos, ¿qué será eso? ¿De qué estará hablando Bueno, Manuel? ¿De qué estará hablando? Radio Guarachita. la emisora de mayor audiencia que tenía el país. Bueno, señores, hay otro día, realmente ya las cosas avanzan, tanto en el país como en el ámbito internacional, donde siempre hay muchas cosas que hablar, muchas cosas que analizar y que contar. Pero mientras tanto, Gregory, vamos a hacer el esfuerzo de tener aquí lo que nosotros hacemos puntualmente. Y muy importante lo que vas a hacer ahora. Sí, sí, porque Muy ya hay importante. gente que lo espera. Sí, Esperan este reporte. Vamos a ver qué nos dice el el Indomet. tiempo. Sí, ¿Cómo va a estar porque, hoy? ¿Habrá lluvia? bueno, en el día de ayer, aunque en la mañana Santo Domingo no estaba entre las provincias que tenían pronóstico de lluvia, pero en horas de la tarde, después del mediodía, se plantó, como decía mi madre, un nublazón, que yo dije, bueno, pero es un diluvio lo que va a caer. Finalmente llovió algo, pero yo estoy seguro que ustedes están esperando que nosotros felicitemos al equipo dominicano, pero inmediatamente Eso viene. terminemos el tiempo, venimos por ahí. Dice que este jueves, 12 de marzo, se prevé el ingreso gradual de una masa de aire con menor contenido de humedad, lo que favorecerá una disminución en la intensidad y frecuencia de las precipitaciones. No obstante, la ligera incidencia de una vaguada se combinarán con el viento del este y provocarán desde tempranas horas matutinas chubascos aislados hacia poblados de la región noreste, mientras que durante la tarde se esperan incrementos nubosos con algunos aguaceros locales y posibles tronadas, precipitaciones hacia la provincia de Santo Domingo, El Ceibo, Atomayor, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Monte Plata, San José de Ocoa, Azua, el sur de La Vega, así como Santiago, y San Juan, Elías Piña, Independencia y Santiago Rodríguez. Estas precipitaciones estarán presentes principalmente hasta las primeras horas de la noche. Eso nos dice el Instituto Dominicano de Meteorología en torno a las condiciones del tiempo para las próximas 24 a 48 horas. Usted observó que tampoco hoy se coloca Santo Domingo en pronóstico de lluvia. Es decir que, pero eso no nos exime de que se presenten esos nublados, de que yo estaba hablando que se colocaron ayer tarde sobre el firmamento y que provocaron no una lluvia significativa en comparación con cómo se oscureció el cielo, sino que, pero cayó su llovinita. Y sobre todo en horas de la tarde es que viene el cambio en ese aspecto para acá, para el Distrito Nacional. De todas maneras, con esa orientación, pues ya el televidente sabe en la zona que está hoy o que va a estar, que se va a trasladar, cuál es la expectativa y ya es una guía importante. Así que todos los días tenemos por vía de Manuel esta importante orientación. Y sí, ayer hubo una expectativa en República Dominicana intensa sobre qué iba a suceder entre el juego de nosotros, que íbamos a sostener en contra de Venezuela, la representación dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol. Agradablemente nos fue muy bien, un juego muy emocionante. Lo vi entre pestañeo y yo me acuesto temprano normalmente, pero verdaderamente pues cumplió su cometido con la expectativa que había creado y le ganamos a Venezuela. Sí, mira, Gregory, había un ánimo muy positivo entre los dominicanos de que estábamos seguros que nos íbamos a imponer en ese importante partido porque no solamente le ganamos a Venezuela,
ganamos el grupo D del Clásico Mundial. Es decir, invictos. Ganamos el grupo, exactamente, invicto, 4 partidos en línea, pero hay que resaltar el hecho de que aunque uno se sintió muy confiado, el equipo de Venezuela batalló hasta el final. Y batalló porque extrañamente dentro de la defensa dominicana hubo 3 o 2 errores fatales. 2 errores fatales que contribuyeron a esas 5 carreras que finalmente hizo el equipo caraqueño. Hay una cosa que me llamó la atención. Yo jugué pelota en mis años mozos. Vamos a ir viendo, vamos a poner el jonrón de Soto, por ejemplo, bueno, para adornar sí. el comentario. Bueno, ese jonrón fue decisivo porque ese nos colocó 3-1. No, pero Iniciando dale el partido. sonido también. El de Tatis lo tenemos ahí. Sí, Ponle sí. a Manuel el de Tatis también. Ese fue determinante, Manuel. Este señor hizo contacto con la bola. Él se quedó ahí mismo, tranquilo, y ya él sabía que esa bola, me dicen que hace unos 15, 20 minutos cayó ya la bola. Sí. Sí. Mire, fue un juego que se ganó en base a jonrones. Jonrones. Pero yo decía, ya en el último chance del equipo de Venezuela, uno realmente se apretó, porque ese error del lanzador, del pitcher, en ese lanzamiento a segunda base, que botó la bola y que provocó que el partido se colocara 7-5, y con 2 hombres en base, donde estaba la virtual carrera del empate, cualquiera se aprieta. Uno dice, bueno, aquí hubo 2 errores. Y yo le decía que yo jugué pelota en mis años mozos, ya después no he vuelto a jugar pelota. Una vez jugué softball así de manera no muy extensa, sino más o menos durante un tiempo corto. Y a mí, yo no vi que como el manager, por ejemplo, un lanzador que te lance 8 bolas malas consecutivas, Coincido que dé contigo. 2 bases por bola, usted no lo retira del mono. Coincido contigo. Usted espera que dé la tercera bola. Con todo el respeto hacia Pujols. Claro, es un gran manager, pero yo no sé qué fue lo que le pasó ahí. Como usted dice, se le fue la guagua. Sí, no, extraño. Es extraño. Mira, esa es la jugada final, ahí ya... Sí, ese doble play brillante. Ahí respiramos nosotros. Sí. ¿Verdad que el corazón de esos peloteros está bien hecho? Porque esa emoción, esa adrenalina, mira, luego de ese doble play, que tu corazón se mantenga en el terreno de juego normal, eso mira. Y mira, hay un detalle, Manuel, que fue bonito y me agradó bastante. En horas de la tarde, ya la alcaldía terminó los preparativos, y Carlos tiene el video, de instalar una pantalla gigante en el malecón. Ah, no, eso estaba lleno. Y ahí fue cualquier cantidad de personas a presenciar el juego entre Venezuela y la República Dominicana. La alcaldesa estuvo allí presente, daba unos saltos de alegría que resalta su condición atlética y las condiciones físicas en que se encuentra. Me sorprendí, y ustedes lo van a ver en la imagen que el señor director nos va a presentar ahora. El malecón ahí se divirtió todo el que estuvo, el que iba a favor de su país, y también habían venezolanos, por supuesto, en esa pequeña multitud. Contradicción parece, pero fue una pequeña multitud, y la expectación tan amplia que había
¿Sabes qué era, Manuel? Nah. No era solamente porque íbamos con Venezuela a enfrentarnos, un equipo bastante fuerte, es que si perdíamos, teníamos que enfrentarnos en el día de mañana al equipo de Japón Sí. y a Shohei Ohtani. Entonces esa gran expectativa era para que ganáramos para no tener que enfrentar a Japón, que sí lo va a tener que hacer ahora el equipo venezolano. Mañana Sí. nosotros vamos a enfrentarnos a Corea, Mira, el periodo... Ahora, ¿usted sabe cuál es la gran sorpresa de este clásico? Ajá. Italia. Italia ha vencido a Estados Unidos y anoche le ganó a México. Verdaderamente, Italia. 9 carreras a tanto. Es decir, Italia ha sido, y fue un partido básicamente que lo ganó con 2 honrones. E Italia ha dado tantos honrones, el equipo de Italia, como República Dominicana. Es decir, los italianos. Usted se imagina a los italianos buenos en fútbol, Sí, voleibol, baloncesto, sí. pero en béisbol. Siempre surge uno. Sí. Ayer vi anoche, repasando la prensa, vi un reporte que hace el Listín Diario sobre la cantidad de dominicanos que viajaron a presenciar los juegos del Clásico de Béisbol desde el aeropuerto de las Américas. Salieron, dice el reportaje, 8.598 dominicanos. 8.598 dominicanos. Verdaderamente que esto ayuda, porque mira, nosotros normalmente, básicamente tú has iniciado los últimos 10 días el programa con un interesante resumen internacional, por las razones que todos conocemos. Sin embargo, esto es como una especie de equilibrar el ánimo, porque verdaderamente estamos en una situación nada fácil. Sí, distraer un poco la atención, porque esto genera mucha atención. El juego de anoche es el segundo partido de un clásico de béisbol que tiene mayor asistencia. El partido anterior fue entre Estados Unidos y República Dominicana. Sí. República Dominicana y Estados Unidos. El de anoche, República Dominicana y Venezuela. Común denominador, República Dominicana. Sí. Hay que decirlo. Mire, señores, amigos televidentes, Gregory, el presidente Donald Trump decía en el día de ayer que ya en Irán no hay nada más que atacar, que con esta presión quería dejar la sensación de que los aliados, cuando hablo de los aliados me refiero a Estados Unidos e Israel, habían prácticamente ya diezmado la capacidad de fuego de los iraníes. Pero uno se pregunta, bueno, ¿de dónde sigue saliendo ese poder de fuego de Irán que efectivamente mantiene cerrado el estrecho de Hormuz? Y en el día de ayer se estaban reportando 4 embarcaciones petroleras agredidas. Uno ve la foto y realmente es tenebroso, porque se ve un humo saliendo de uno de los barcos que han sido atacados. Es decir, Irán mantiene esa capacidad de fuego y esa situación que se presentó ayer está operando de manera muy, pero muy preocupante sobre aumentos en los precios del petróleo. Yo, bueno, hoy no me dio tiempo pero el director me ayuda ahí con este breve resumen sobre lo que ha sucedido en las últimas 24 horas en el marco de este conflicto en el Medio Oriente. Dice que hay fuerte escalada en esta guerra, pero particularmente en lo que se refiere al enfrentamiento entre Israel y Hezbollah en el Líbano. Dice que durante las últimas horas el conflicto se intensificó en el frente norte de Israel. La milicia libanesa Hezbollah lanzó una oleada de cohetes y drones contra más de 50 objetivos israelíes, incluidos puntos de Haifa y Tel Aviv y Brecha. En respuesta, Israel realizó intensos bombardeos sobre Beirut y el sur del Líbano, causando al menos 7 muertos y decenas de heridos. El ministro de Defensa de Israel ordenó ampliar
las operaciones militares contra Hezbollah tras el ataque masivo con cohetes, Israel advirtió que al gobierno libanés que si no controla a la milicia pro-iraní, el ejército israelí actuará directamente como objetivos dentro del país. Analistas señalan que el conflicto se está expandiendo más allá de Gaza e Israel, con Líbano convirtiéndose en nuevo frente activo. En solo una semana, los enfrentamientos han provocado más de 630 muertos y cerca de 800.000 desplazados en el Líbano, mientras la comunidad internacional tiene una guerra regional prolongada o teme a una guerra regional prolongada. Ayer la ONU advirtió que la expansión de la guerra está afectando operaciones humanitarias y el comercio mundial, el cierre de rutas aéreas y marítimas, incluido el estratégico estrecho de Hormuz, está encareciendo la energía, los alimentos y el transporte de ayuda internacional. En el Golfo continúan los ataques y bombardeo en Gaza en medio del bloqueo y de la crisis humanitaria. El Golfo Pérsico se reportaron ataques contra petroleros y buques comerciales en el estrecho de Hormuz, aumentando el riesgo para el comercio internacional. Eso por una parte, Gregory. Por la otra parte, en el día de ayer, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas... Son dantescas, perdón Manuel, son dantescas las imágenes de este conflicto. Bueno, exactamente. En el día de ayer, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó una resolución propuesta por Bahrein, donde se condena a Irán por los ataques que ha hecho contra países del Golfo Pérsico. En esta condena, extrañamente, no se menciona ni a Estados Unidos ni a Israel. Simplemente esa declaración que aprobó el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con el voto favorable de 13 de los 15 miembros, eso habla de atroces ataques por parte de Irán a los países del Golfo, pero vuelvo y repito, extrañamente no se hace ninguna mención de Estados Unidos e Israel, que son parte del conflicto. Ayer esta resolución pudo pasar, y esto sí llama la atención, porque tanto China como Rusia no ejercieron su poder de veto en el Consejo de Seguridad y se abstuvieron de votar. Entonces, esta resolución pudo pasar por eso. Lo que indica cuál es la posición de China y Rusia, que mantienen una posición un tanto equidistante, solamente con declaraciones en el terreno diplomático de condena a la intervención de Estados Unidos y de Israel, de llamado al cese del conflicto, pero no hay una actuación diligente, efectiva, que de alguna manera haga sentir la presencia de estas dos potencias en favor de que haya una solución negociada al conflicto. Entonces, lo que comentábamos en el día de ayer, de que hasta ahora no ha surgido ningún país que pueda tener esa capacidad de ser interlocutor entre Estados Unidos, Israel e Irán, hace que el conflicto pueda prolongarse más allá del tiempo que ha entendido el presidente Trump, que le ha dado de 4 a 5 semanas. Ya entramos en la segunda semana, las operaciones siguen muy intensas, los daños siguen siendo muy catastróficos, tanto en el terreno como en el estrecho de Hormuz, porque te decía al principio de que 4 embarcaciones petroleras han sido atacadas. Sí, ahí veíamos las imágenes mientras abordabas el tema, vimos las imágenes de las 4 embarcaciones cuando recibían los misiles y precisamente con lo que mencionas, se habla reiteradamente por parte de Estados Unidos de que está acabando, de que va a acabar pronto el conflicto. Sin embargo, uno no mira ningún indicio concreto, ningún aviso, ninguna señal de que esto vaya a ser así. Mire, parece, y eso que Estados Unidos ha dicho, que ha impactado más de 5.500 objetivos militares estratégicos en Irak. Tú empezaste... 5.500 objetivos estratégicos en Irak.
Esos son instalaciones de misiles, instalaciones militares, sitios que estratégicamente lo consideren prudente, pero Israel te da una cifra más o menos similar. El inicio, Manuel, de tu participación sobre este tema hace unos minutos era precisamente en que Donald Trump indicaba que ya prácticamente no había nada que atacar. O sea, eso también uno lo suma, si ya no hay nada que atacar, vemos que continúan los ataques y que la flagrancia, la continuación entre ambos bandos continúa. De igual forma el precio del petróleo, si ya está acabando, si no hay inconvenientes para que se extiendan, para que ya no se extienda más en el tiempo, porque acaba de nuevo de subir drásticamente el petróleo. Mire, en el día de ayer, la Organización Internacional de Energía hizo un llamado urgente a los países más desarrollados para que liberen petróleo de su reserva para ver si presionan a la baja el precio de este mineral estratégico. Se liberaron ayer, según el anuncio, 30 países liberaron ayer aproximadamente 400 millones de barriles de petróleo, precisamente para inyectar el mercado y que el precio comience a bajar. Pero hoy en la mañana lo que se está reportando es que el precio del petróleo está pasando la barrera de los $100. Te lo sirvo, el precio actual de hace 10 minutos. El petróleo Brent se está vendiendo hoy, luego del mercado bursátil que tiene que ver con petróleo, abrió entre 96 y $100. El petróleo que nosotros utilizamos, el W Texas Intermediate, está vendiéndose entre 90 y 95 dólares el barril. O sea, ambos de la cesta petrolera subieron considerable de precios como comparado con el día de ayer. Sí, mire, y en ese tenor, Irán precisamente estaba advirtiendo ayer al mundo que se prepare, así mismo lo dijo el canciller israelí, que se prepare, no, el vocero del Ministerio de Defensa de Irán, que se prepare a pagar petróleo a $200 el barril. Bueno, porque esperemos que se equivoque. La intención de ellos es mantener cerrado el estrecho de Hormuz. Hay que recordar, ya lo hemos dicho aquí en otras ocasiones, de que por ese estrecho transita el 20% del petróleo que demanda el mundo, día a día, no en un mes, en una semana, no, es diario. Transita el 20% del petróleo que demanda el mundo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo es que los países productores que utilizan esa vía oceánica para comercializar su crudo tienen una serie de embarcaciones detenidas en puerto que no pueden salir bajo el temor de que sean atacadas cuando intenten cruzar esa vía. Y de hecho lo que sucedió en el día de ayer entre antes de ayer y ayer con 4 buques atacados es de que sí, de que pueden ser blancos de los misiles iraníes si intentan cruzar esa ruta. Entonces los iraníes están apostando al caos, eso es lo que dicen los expertos. La estrategia de Irán es sembrar el caos, y no solamente a nivel de esa región, sino a nivel mundial. Ellos intentan sembrar el caos mundial a través del planeta. Si ellos logran mantener ese cruce cerrado por un tiempo prolongado, la situación se va a complicar bastante en términos no solamente de aumento de los precios, sino los efectos que tiene ese incremento de precios con aumento de la inflación. Ya se está hablando de algún impacto, por ejemplo, en lo que es el transporte de alimentos, sobre todo materia prima, lo mismo que ocurrió al inicio de la guerra entre Rusia e Ucrania, que afectó fundamentalmente el suministro de granos a los mercados, porque ambos países son mayormente productores de granos igualmente, y esto afectó mucho la grasa comestible, la pasta, todo eso lo afectó y provocó aumento de precios. Lo que se está hablando de que se podría crear una situación similar. Y para concluir, Gregory, en el día de ayer, Irán advirtió igualmente que va a atacar los bancos comerciales en
en el Golfo. Es decir, ya comenzó atacando un banco comercial en Dubái. Y su estrategia es seguir haciendo impacto sobre instalaciones financieras. Es parte de esa estrategia que ha diseñado Irán para generar el caos. Y parece que hasta ahora lo está logrando, porque todos estos países del Golfo tienen una situación de mucha incertidumbre, de virtualmente enfrentamiento militar, porque lo hay, porque se sigue lanzando cohetes. Incluso un detalle, en el día de ayer Irán advertía a las poblaciones de los países del Golfo que se mantuvieran alejadas hasta 100 metros de instalaciones de bancos comerciales. Es decir, no vayan a los bancos, es lo que le está diciendo. Imagínate lo que significa en una sociedad en la que tú te desenvuelves, que tenga una situación de conflicto y que encima de eso no puedas tener acceso directo a hacer transacciones comerciales. RT en español, que es la agencia rusa de televisión, ha publicado en su cuenta de X, de Twitter, hace unos minutos lo siguiente: Israel afirma haber atacado instalación de programa nuclear iraní. Israel, en un comunicado, dijo que las instalaciones eran parte de un programa secreto de desarrollo de armas nucleares de la década del año 2000. Bueno, antes de irnos a la pausa, yo quiero cerrar con esta nota de la agencia Reuters, que está destacando precisamente cómo ya se va desconfiando mucho del discurso del presidente Trump, porque Israel no está mucho en esa línea. Israel ha sido un poco más conservador al ponerle fecha de finalizar el conflicto, pero dice esta nota que a pesar de los llamados de Trump a que los iraníes se levanten contra el gobierno, las esperanzas de Estados Unidos e Israel de que el sistema clerical iraní sea derrocado por protestas populares no se han materializado. El jefe de la policía iraní advirtió el miércoles que cualquier persona que salga a las calles será tratada como un enemigo, no como un manifestante. Eso implica, en el lenguaje iraní, que sería eliminada. Un alto funcionario israelí dijo a Reuters que los líderes de Israel ahora aceptan en privado que el sistema gobernante de Irán podría sobrevivir a la guerra. Otros dos funcionarios israelíes señalaron que no hay señales de que Washington esté cerca de poner fin a la campaña militar. Y finalmente, funcionarios estadounidenses e israelíes han dicho que sus objetivos es poner fin a la capacidad de Irán de proyectar poder más allá de su frontera y destruir su programa nuclear. Eso es lo que está diciendo esta agencia de prensa, que habló con funcionarios norteamericanos, estadounidenses y funcionarios israelíes, que en privado le manifestaron un discurso que no comparten públicamente. Es un discurso que realmente refleja lo que ellos entienden que está sucediendo en esta guerra. En primer lugar, no hay capacidad para derrocar al régimen, como anunció en principio el presidente Trump, que su objetivo era un cambio de gobierno en Irán. No hay capacidad para eso. Lo están reconociendo ellos. Y es muy posible que el conflicto pueda prolongarse, que es el temor que tiene la humanidad, porque lo que dicen estos funcionarios estadounidenses e israelíes es que hasta ahora no hay capacidad de parar la ofensiva iraní. Es decir, a pesar de esos ataques que se han producido insistentemente durante todos los días, todavía Estados Unidos e Israel no tienen la confianza de que el conflicto vaya a detenerse ya en las próximas horas, en los próximos días. Bueno, CNN hace una hora publica lo siguiente, coincide con eso que acabas de leer y mencionar. Dice CNN: el conflicto en Medio Oriente se está intensificando en múltiples frentes
con Irán lanzando nuevos ataques contra suministros energéticos mundiales y contra sus vecinos. O sea, que Irán continúa respirando y atacando. Vamos a hacer la pausa.